Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, a ver si me da tiempo a grabar el vídeo que se me hace un poco extenso, pero está muy bien. Os voy a enseñar a cómo planificar un pico de forma, ¿vale? Bueno, en primer lugar, desde Más Vatios Más Fuerza os damos la bienvenida, ¿vale? Y vamos a ver cómo diseñar ese pico de fuerza y vamos a tener en cuenta el modelo trifásico de Skinner y McLennan, que establecen las tres zonas de entrenamiento en función del umbral aeróbico, el primer umbral, el segundo umbral, ¿vale? Que está asociado a la potencia, al FTP, y luego a la potencia máxima o al Pmax, que estaría aquí en este extremo de aquí, ¿vale? Bueno, al igual que el modelo trifásico de Skinner está dividido en tres zonas, zona suave, zona intermedia y zona muy fuerte, ¿vale? Vamos a dividir nuestra temporada también en tres fases. Haremos una fase de base en la que vamos a trabajar la capacidad aeróbica con zonas de nuestro Garmin 1 y 2. Va a predominar el trabajo en estas zonas de trabajo, ¿vale? Y vamos a trabajar muy bien el desacople aeróbico, que es la relación entre la frecuencia cardíaca o carga interna y la potencia o carga externa. Vamos a intentar que esas zonas de vatio y de pulso estén lo más equilibradas posible. Por otro lado, en relación a la fuerza, que es súper importante, vamos a trabajar la fuerza máxima. Sobre la bicicleta vamos a trabajar con intervalos máximos de entre 8 segundos y 20 segundos con recuperaciones completas, ¿vale? Aquí lo que vamos a activar son los niveles de fosfocreatina al tope, ¿vale? Pero son tan cortos que apenas vamos a acumular lactato. En relación a la fuerza, vamos a trabajar la fuerza en el gimnasio o bien en casa con una mancuerna y unas barras con cargas progresivas, ¿vale? De manera que al final del periodo acabemos con buenas cargas de peso y que impliquen a todo el cuerpo, ¿vale? Sobre todo ejercicios como el press banca, el peso muerto, las sentadillas, las abdominales, el core, van a ser fundamentales durante esta etapa y durante las siguientes etapas, ¿vale? También vamos a trabajar no solo en las zonas 1 y 2, sino que con el paso de las semanas iremos también trabajando en las zonas 3 tempo baja, ¿vale? La zona 3 baja, zona por aquí, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que hagamos la curva de potencia, la zona extensiva, un poquito más larga pero sin acumular mucha fatiga. Para evaluar esta fase vamos a realizar inicialmente, al comienzo de la fase 1, un test de FTP para calibrar las zonas de potencia, simplemente, no para establecer ningún récord ni nada. Y luego, para establecer un umbral de frecuencia cardíaca, vamos a coger de la temporada anterior, ¿vale? La frecuencia cardíaca máxima, y le vamos a aplicar un factor corrector del 8%, es decir, lo vamos a multiplicar por 0,92. Una vez que hemos acabado esta fase, que dependerá del momento en el que queremos nuestro pico de forma y del estado de forma que tenemos antes de comenzar, empezamos con la fase 2. Esta es una fase en la que vamos a seguir trabajando la capacidad aeróbica, ¿vale? Pero ahora, en lugar de que la mayor parte de las sesiones sean en estas zonas 1 y 2 de vuestro Garmin, vamos a trabajar un 60-70% en la zona 2, ¿vale? Y un 30 o 40% en las zonas interumbrales, principalmente en la zona tempo, la zona 3 y la zona sweet spot, ¿vale? Con el paso de las semanas, ¿vale? Cuando nos vayamos acercando al final del periodo, vamos a introducir sesiones para trabajar directamente sobre el FTP o sobre el segundo umbral, ¿vale? Entonces, bueno, cualidades que vamos a trabajar, pues vamos a trabajar la capacidad aeróbica, ¿vale? Las sesiones serán un poquito más largas, ¿vale? Pero ahora también vamos a prestar atención al desacople aeróbico del que hemos hablado en la primera fase, y vamos a introducir tiempo en zona 3, zona sweet spot, entre un 30 y un 40%. Vamos a incluir sesiones semanales, ¿vale? Vamos a distribuir nuestras sesiones dentro de nuestra semana. Si entrenamos 5, 7 días, 6 días, vamos a dedicar de 2 a 4 sesiones en función del tiempo disponible a trabajar esa zona tempo y esa zona sweet spot, ¿vale? El trabajo de la fuerza máxima lo vamos a reemplazar por la fuerza resistencia, ¿vale? La fuerza resistencia, la que vamos a trabajar es con la cadencia baja, entre 50 y 60, vamos a trabajar sentados, ¿vale? Y los intervalos
van a oscilar entre los 4 y los 8 minutos, ¿vale? Para trabajar la intensidad en la que vamos a trabajar esta fuerza-resistencia estará entre la zona 3-4, ¿vale? Ideal realizarlos en un contexto con una ligera pendiente. También se puede hacer en llano con mucho desarrollo o en un rodillo inteligente aplicando la resistencia correcta. El trabajo de la fuerza, ¿vale? También lo seguiremos manteniendo, pero bajaremos un poquito las cargas y distanciaremos mucho estas sesiones de fuerza de las sesiones que más fatiga nos acumulen, de las sesiones en zona tempo, zona sweet spot o de la salida larga que hagamos, ¿vale? Para evaluar este LT2, ¿vale? Pues tomaremos como referencia el test de FTP que hemos realizado al finalizar esta fase de LT1 para ajustar las zonas, y también observaremos la frecuencia máxima obtenida en esta primera fase para reajustar las zonas de frecuencia cardíaca, ¿vale? Una vez finalizado este bloque de interumbrales, esta segunda fase, vamos a realizar un test que se llama un test de segundo umbral, ¿vale? El segundo umbral estaría por aquí, ¿vale? Y el marcador en palabras de lactato sería, pues, estaría en torno a cuando el organismo llega a esos 4 milimoles donde el lactato se empieza a disparar. Ojo, se empieza, ¿eh? Cuando se dispara del todo ya estamos hablando del FTP, ¿vale? El segundo umbral lo vamos a colocar aquí, ¿vale? En algunos deportistas coincide con el FTP, pero en otros no, porque sea la potencia asociada a un esfuerzo de entre 2 horas, 2 horas y media. Vale, ¿vamos a realizar un test de 2 horas o 2 horas y media? Pues no, ¿vale? Os propongo el siguiente test. Realizamos un calentamiento y aplicamos 3 intervalos. 2 intervalos de 40 minutos en tempo al 85% del FTP que tenemos, y el último, ¿vale? Abrimos gas, de manera que la potencia que obtengamos en ese tercer intervalo de 40 minutos y la frecuencia cardíaca media serán los que dictaminen dónde tenemos el segundo umbral, ¿vale? Sin tener que acudir a un laboratorio, son pruebas de campo, ¿vale? La eficiencia o el desacople, que no lo he dicho, también lo seguiremos midiendo, pero ya no solo entre las zonas 1 y 2 de nuestro Garmin, sino también con las zonas 3-4, intentando que si vamos en zona 4 de vatios, vayamos en zona 4 o zona 3 de pulso, ¿vale? Una vez que hemos terminado esta fase interumbrales, vamos con la fase de consumo de oxígeno máximo, ¿vale? Importante, aquí vamos a aplicar un modelo polarizado del conocido 80% suave, 20% muy intenso, ¿vale? La mayor parte de las sesiones la vamos a hacer en zona aeróbica, por lo tanto vamos a seguir midiendo el desacople por la equivalencia que hay entre las zonas de potencia y las zonas de pulso, ¿vale? Que no disparen mucho. Y luego, para trabajar lo que es el V2+, ¿vale? Una vez finalizada esta LT2, ¿vale? Vamos a realizar un P5 o un P6. Entonces, este test nos va a servir para calcular la potencia asociada al consumo de oxígeno máximo, y es la potencia que vamos a tener como referente para establecer los intervalos, ¿vale? Muy importante, a la hora de realizar intervalos en consumo de oxígeno máximo tenemos que estar muy descansados. Si no estamos muy descansados, las series no salen, ¿vale? Porque son muy duras, estamos trabajando al máximo. Ejemplos de intervalos, pues también para estimular el consumo de oxígeno máximo tenemos que estar en esa zona durante 2 minutos o más, ¿vale? De 2 a 5 minutos. Ejemplo de sesiones, por ejemplo, vale, el tiempo de trabajo por sesión va a progresar de los 12 minutos a los 24 minutos. Y ahora sí vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, 4 por 3 minutos, recuperando 3 minutos. 3 minutos el consumo de oxígeno máximo, recuperando 3 minutos. O 4 por 4 minutos el consumo de oxígeno máximo, recuperando 4. O 5 por 5 minutos el consumo de oxígeno máximo, recuperando 5 minutos, ¿vale? Con esto conseguimos, pues eso, una progresión del trabajo en zona de este V2+. Un método que a mí me gusta muchísimo más, y que seguramente habréis oído hablar el de los microintervalos o series Pilat, ¿vale?
consiste en realizar ese típico 30-30, intervalo de 30 segundos out, 30 segundos tope, 30 segundos suave, ¿vale? Ese tope lo va a marcar el 100 o el 110 de la potencia asociada al consumo de oxígeno máximo. Entonces podemos realizar un bloque de 10 intervalos de 30 segundos al 100-110 del FTP del P5, recuperando otros 30 segundos, ojo, al 70% de ese P5, por lo tanto la recuperación no es completa. ¿Qué ocurre con esto? Pues lo que ocurre es que durante todo ese bloque, ¿vale? Tanto en el intervalo como en la recuperación, no dejamos al organismo que baje por debajo del consumo de oxígeno máximo. Entonces, en todo el bloque, tanto en la fase fuerte como en la suave, estaremos trabajando en esa potencia asociada al consumo. Para evaluar esta fase, si no tenemos análisis de datos, ¿vale? Lo que podemos es repetir un P5. Y si tenemos análisis de datos, un entrenador que nos lo vaya diciendo, pues que nos valore cuántos litros por minuto éramos capaces de producir al principio de la fase de V2 Max y al final, ¿vale? Antes de hacer ese pico de forma, o sea, puesta a punto, ese pico de forma es realizar una fase de puesta a punto. En esta fase de puesta a punto lo que vamos a trabajar son con las demandas del evento. Si por ejemplo la demanda del evento es una ciclodeportiva o una cicloturista, ¿vale? Pues podemos realizar recorridos de larga distancia, incluyendo tramos en tempo o en sweet spot, o recorridos incluyendo subidas con intervalos al consumo de oxígeno máximo y recuperación incompleta, que sería, por ejemplo, simular cuando nos dan palos, ¿vale? En el puerto, ¿vale? Y esta fase es muy fácil muy fácil de evaluar, puesto que serán los propios eventos, las propias salidas con nuestros amigos cicloturistas en esas marchas que los queremos dejar por ahí tirados, pues el método para indicar esa valoración, ¿vale? Y luego pues simplemente os quería mostrar pues cómo hemos llegado, en mi caso, ¿vale? A esa fase de pico, un proceso de entrenamiento que comenzó en noviembre después de una rotura de cadera con un FTP de 258 vatios y la progresión ha ido a 308 vatios, es decir, brutal. Los niveles de estamina estaban por los suelos y subieron a 75. ¿Vale? Pero es que el consumo de oxígeno máximo ha subido de 4,14 a 4,42 litros, es decir, un entrenamiento muy bueno. Y luego, pues para evidenciar ese pico de forma de este análisis de datos, pues mira, un reloj tan sencillo de pulsera como un Garmin que nos indica que estamos en pico de forma, ¿vale? Y bueno, pues nada más, esto era lo que os quería mostrar y espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y para cualquier cosa, pues aquí me tenéis en Más Vatios Más Fuerza, ¿vale? Para cualquier consulta, o si necesitáis un entrenador o lo que sea, ya sabéis que no solo se entrena para las competiciones, sino también para salir con nuestros amigos y no quedarnos atrás. Un saludo.